¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esto que es Juego Derecho por mis derechos. Nos da muchísimo gusto poder saludarles. Mi nombre es Brian y bueno, pues el día de hoy tenemos muchísimas cosas bien interesantes de las que platicar, pero por supuesto no me encuentro solo, se encuentra conmigo Carlita. ¿Cómo estás? Pues bien emocionada, Brian, de compartir el espacio contigo y bueno, probar este programa que va a ser un poquito diferente a lo acostumbrado. Exacto, pero además porque, fíjate, hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes de eso, queremos recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de redes sociales, de los teléfonos aquí en el estudio. Ya saben que este espacio es de ustedes y ustedes pueden preguntarle lo que ustedes quieran. Así que recuerden que los teléfonos en el estudio 22 22 73 77 57 y también el WhatsApp 22 25 19 82 91, pero también tenemos redes sociales. Claro que sí, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como SICOM Puebla MX o en el Facebook de este espacio como Juego Derecho por mis derechos. Así es. Y bueno, pues justamente el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el aniversario de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos. Pero, ¿tú sabes lo que es una reforma constitucional? ¿Te suena? Me doy la idea. Sí, sí, Mejor sí. vamos a ver la cápsula para que nos quede más claro. Perfecto, pues vamos a verlo. ¿Qué es una reforma constitucional? Una reforma constitucional es cuando se hacen cambios en la Constitución, que es un gran libro de reglas que dice cómo debemos vivir y cómo deben ser las leyes en nuestro país. ¿Alguna vez han jugado un juego donde cambian las reglas para hacerlo más divertido? Algo así es una reforma constitucional. Hace unos años, nuestro país decidió que era muy importante asegurarse de que todos los derechos humanos fueran respetados y protegidos. Así que hicieron una reforma en la Constitución para mejorar las reglas y asegurarse de que todos, sin importar su edad, tengan los mismos derechos. La reforma constitucional en los derechos humanos fue un gran paso para asegurarnos de que todos esos derechos sean respetados. Hoy celebramos el aniversario de la reforma porque es un recordatorio de lo importante que es proteger los derechos de todos, especialmente de los niños. Es como celebrar un cumpleaños, pero en lugar de una persona, estamos celebrando una gran idea que nos ayuda a vivir mejor. Ustedes también pueden ser parte de esta celebración, aprendiendo sobre sus derechos y hablando con sus amigos y familiares sobre ellos. Si ven que alguien no está respetando los derechos de otra persona, pueden pedir ayuda a un adulto de confianza. Y ahora que nos queda más claro lo que es una reforma constitucional y de qué se trata esta conmemoración que estamos viviendo el día de hoy, justamente para platicar más a detalle se encuentra con nosotros Juan Martín Pérez García. Él es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe y nos da muchísimo gusto saludarlo a través de Zoom. ¿Cómo estás, Juan Martín? Bienvenido, qué gusto que nos acompañes. Muchísimas gracias por la invitación. Lamento no estar presencialmente con ustedes en esta ocasión, ojalá sea pronto, y felicitarles por el espacio y precisamente por hablar de lo importante que son las leyes para proteger a niños y niñas. Así es que yo honrado de estar aquí con ustedes. No, hombre, los encantados somos nosotros, de verdad. También es importante que podamos conocer diferentes opiniones y distintos puntos de vista, porque eso es lo que nos hace aprender cada día más. Y bueno, justamente ya escuchamos un poquito lo que es una reforma constitucional, pero para quienes no les quedó tan claro, ¿cómo podrías explicarnos tú lo que es precisamente una reforma constitucional? Creo que ustedes lo hicieron súper bien, complemento. Cuando las cosas pueden hacerse mejor, un juego, los acuerdos que tenemos en casa para limpiar, para una nueva receta, es muy bueno dejarlo por escrito para que las personas que no lo conocen puedan o repetir la receta o saber cuál es la regla de la casa o las nuevas formas de hacer un juego divertido. La reforma constitucional fue eso, es decir, cómo podemos mejorar el país, en este caso, en algo que llamamos los derechos humanos, que es la dignidad de las personas. Todos nosotros, sin importar nuestro color de piel, nuestro sexo, nuestra edad, en donde vivamos, tenemos derechos y debemos de ser felices. La reforma constitucional lo que hizo fue recordarnos que todas las acciones que hagan los gobiernos, las autoridades, tienen que buscar que las personas seamos mejores, seamos felices y que obviamente nadie nos haga daño. Y esta reforma constitucional que se da en junio de 2011 también tuvo una reforma muy importante en octubre del mismo año para poder incorporar el interés superior de la niñez y esencialmente es que cualquier decisión que se tome tenemos que pensar primero en niños y niñas como los que pueden ser más beneficiados o más afectados. Y eso también se dio en 2011. Así es que esta es una forma de mejorar nuestro país y obviamente una constitución organiza a partir de ahí todas las leyes.
las leyes vinculadas al agua, las leyes a la seguridad, hacia las mujeres, hacia las familias, y por eso es tan importante la reforma constitucional, porque es la base sobre la cual construimos nuevos edificios, nuevas leyes, nuevas formas de relacionarnos. Así es. Y justamente respecto a la reforma constitucional en derechos humanos, pues también me parece muy importante platicar de ella, porque como bien lo menciona Juan Martín, pues es una forma de mejorar, ¿no? Y entonces el hecho de poder respaldar los derechos humanos a través de esta reforma, pues yo creo que es maravilloso porque además nos permite también conocerla mejor, conocerla más a detalle y también, por supuesto, garantizar que estos derechos se hagan valer. Sí, justo trabaja como sobre los puntos de oportunidad que puede haber dentro de la misma Constitución, ¿no? Igual me gustaría preguntar, o bueno, que nos hablen un poquito más sobre los cambios específicos que trajo la reforma, o sea, dentro de la Constitución. Sí, hay que recordar que esto fue literalmente lo que nosotros decimos como una revolución. Es decir, hay un antes y un después, por tres grandes cosas. Se establece que los derechos humanos, es decir, la dignidad de las personas, es la base de toda la interpretación que hacemos de las leyes mexicanas y desde la Constitución. Un segundo componente es que todos los tratados internacionales que México como país ha firmado en materia de derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución. Eso significa que si una ley de nuestro municipio no se ha mejorado, nosotros podemos recurrir a la ley internacional que ya exista, que México firmó, y reclamar ahí la protección del derecho. Y tiene otro principio muy importante que se llama el principio pro persona. Esencialmente es lo mejor. Hagan de cuenta que tenemos dos opciones, ¿no? Entonces, estas dos opciones, nosotros tenemos la posibilidad de ver cuál es mejor para las personas. Entonces, esta es buena, pero la otra es mejor. Entonces, vamos a ir por la que es mejor. Ese principio por persona tiene que guiar todas las decisiones de las autoridades. Entonces, imaginemos que hay un conflicto que tenemos que resolver que afecta a un niño o una niña. Tenemos que ayudar a que las leyes y las personas que toman decisiones en función de la ley elijan lo mejor para las personas, pero específicamente para niños y niñas. Así es que esos tres componentes, que los niños y niñas, las personas seamos dignas, felices, que todo lo que México ha firmado en derechos humanos a nivel internacional sea también protección para nuestras leyes y para nuestras personas, y que siempre sea lo mejor, el estándar más alto o la mejor ley, si es internacional o la nuestra, la que sea mejor tendrá que ser la aplicable. Perfecto. Oye, pues Juan Martín, justamente como ya es costumbre en este espacio, tenemos preguntas de nuestros televidentes, de las niñas y los niños que nos ven allá en casa. Entonces, ¿qué les parece si vamos a ver esta primera pregunta que nos hace Alfredo? ¿Qué impacto ha tenido Tejiendo Redes Infancia en la Constitución y en los derechos de las niñas y los niños y los jóvenes de México? Muy bien, pues sí, ahí muchísimas está gracias por la pregunta. Bueno, contarles rápidamente. Tejiendo Redes Infancia surgió en 2016, entonces todavía no surgíamos cuando fue la reforma constitucional. Pero personalmente, en ese tiempo yo era director de la Red por los Derechos de la Infancia en México y sí participamos en la reforma constitucional de junio con muchas otras organizaciones y particularmente la reforma constitucional de octubre de 2011 del Interés Superior de la Niñez y otro artículo que fue el 73 constitucional para que las leyes, más bien para que el Senado y la Cámara de Diputados pudieran tener una sola ley para todo el país, una ley de infancia para todo el país, porque antes de esa reforma había 32 leyes distintas, entonces se logró tener esto. Y bueno, a partir de que existe Tejiendo Redes Infancia, hemos acompañado, y hay una experiencia muy linda, hace 2 años, en 2022, donde un grupo de niñas y mujeres jóvenes de evaluación justa trabajaron una iniciativa de reforma constitucional para reconocer la ciudadanía desde la niñez, porque ahora dice el artículo 34 que sé ciudadano cuando cumples 18 años. Entonces la pregunta es, si tienes menos de 18 y eres niño o niña, ¿no eres ciudadano? Y dirían sí, pero eso no dice la Constitución. Tenemos que actualizar la Constitución al artículo primero que mencionamos hace un ratito, y esa reforma se presentó hace 2 años. Afortunadamente hubo la oportunidad de presentarla, no logramos que se aprobara todavía, pero se sigue insistiendo y trabajando en ello. Así es que sí estamos metidos en reformas y seguiremos metidos en las reformas constitucionales.
que eso es lo más importante, ¿no? Al final de cuentas, luchar por los derechos yo creo que me parece una actividad fundamental y que hoy en día pues es importante hacerlos valer y por supuesto que también pues hagamos que las instituciones también nos volteen a ver y bueno, pues se legisle al respecto. Y bueno, pues tenemos otra pregunta, esa pregunta nos la hace Alonso, así que ¿qué les parece si vamos a ver qué es lo que quiere saber nuestro amigo Alonso? Hola, soy Alonso. ¿Cómo los adultos pueden proteger los derechos? Alonso, es una pregunta fantástica. Yo lo que suelo invitar a las personas adultas es que tenemos que reconocer que nosotras fuimos educados el siglo pasado, así tal cual. Y como ya no usamos los teléfonos del siglo pasado, sino usamos teléfonos nuevos o más recientes, tenemos también entonces que usar las leyes más recientes. Las leyes más recientes nos dicen que los niños y niñas tienen que participar. Tenemos que escucharlos y tomar en cuenta su opinión. Entonces, lo que tenemos que hacer las personas adultas es escuchar a los niños y niñas, involucrarlos en todo lo que les afecta, en la escuela, en la casa, en las comunidades, en los espacios deportivos, en todo donde se vean afectados, tenemos que hacer que participen, escucharlos y demostrar que en serio tomamos en cuenta su opinión. Así es que creo que lo que los adultos podemos hacer, además es nuestra obligación, Rey, es escuchar y guardar silencio. Muy bien, pues ahí está entonces respondida esta pregunta y con esto nos vamos a nuestra primera pausa, pero no se despeguen porque regresamos para seguir platicando más acerca de esta conmemoración. No se vayan, esto es Juego Derecho por mis derechos. ¿A qué tengo derecho? Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Todas las niñas, niños y adolescentes deben disfrutar de una vida plena en condiciones acorde a su dignidad. Tampoco deberán ser utilizados en conflictos armados o violentos. ¿Cuáles son mis obligaciones? Obligación de respetar a los demás. Los niños y niñas tienen la responsabilidad de respetarse sin que la raza, la edad, la nacionalidad o la religión sea un impedimento para ello. Ya estamos de regreso aquí en Juego Derecho por mis derechos y seguimos platicando más respecto al aniversario de la reforma constitucional en derechos humanos, pero antes de eso queremos recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros. Así es, a nuestros teléfonos del estudio que son 2222 73 77 57 o a nuestro WhatsApp 2225 19 82 91. Igual tenemos redes sociales, ¿no, Brian? Por supuesto que sí, recuerden que pueden seguirnos a través de las redes de SICOM Puebla, ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí estamos en todas las redes sociales o también a través de la página de Juego Derecho por mis derechos, ahí pueden encontrarnos, ponerse en contacto directo con nosotros y también mandarnos sus preguntas, ¿por qué no? Ya saben que este espacio es completamente para ustedes. Y con esto pues vamos a seguir platicando un poquito más acerca de esta conmemoración, vamos a escuchar un poquito más de información al respecto. ¿Qué se reformó en la Constitución sobre los derechos humanos en México? México hizo una reforma muy importante en su Constitución para mejorar la protección de los derechos humanos. Esta reforma cambió varias cosas importantes. Primero, se hizo claro que todos los derechos humanos deben ser respetados, no solo los que están en la Constitución, sino también los que están en los tratados internacionales. Esto significa que México se compromete a respetar los derechos que todos los países del mundo consideran importantes. La reforma también incluyó principios para ayudar a los jueces a tomar decisiones que protejan mejor los derechos humanos. Se les dijo que deben interpretar las leyes de manera que siempre favorezcan la mayor protección de estos derechos. Además, se reforzó la prohibición de la discriminación. Esto significa que nadie debe ser tratado de manera injusta por su origen, género, edad, religión o cualquier otra característica. Todos deben ser tratados con igualdad y respeto. Y algo muy especial para los niños es que reconocieron y protegieron más los derechos de la infancia. Se aseguró que los niños y niñas tengan derecho a una vida digna, a la educación, a la salud y a vivir en un ambiente seguro y amoroso.
Pues ahí está, ya nos queda un poquito más claro en qué consistió precisamente esta reforma en derechos humanos y justamente pues seguimos platicando con Juan Martín Pérez García, él es coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe. Carlita, tenemos más preguntas. Así es. Igual la cápsula nos dio un poco de información acerca de qué fue lo que se reformó, entonces igual a mí me gustaría saber si nos puedes compartir, Juan, algún ejemplo concreto de cómo esta reforma ha mejorado la vida de los niños y las niñas. Sí, lo más importante es que nos permitió construir la Ley General de Derechos de Niños y Niñas para que todos los estados, los 32 estados, tuvieran un solo marco de referencia para poder proteger los derechos de niños y niñas y evitar que en el norte tuvieran unos derechos, en el sur otros, o unas instituciones que fueran diferentes. Entonces, eso nos dio la base precisamente, como lo explicaban ustedes en la cápsula, para que no existiera un trato desigual. Otro componente muy importante es que ahora las y los jueces, sobre todo, están tomando decisiones con los estándares internacionales, recurriendo a la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, el Tratado contra la Discriminación hacia las Mujeres, contra la discriminación hacia las personas con discapacidad o afrodescendientes. Entonces, afortunadamente, el marco internacional de los derechos humanos ha enriquecido mucho nuestras leyes. Cuando logramos la ley en 2014, después de la reforma de 2011, ya lo hicimos basándonos en la Convención sobre los Derechos del Niño que México ya había firmado, de tal manera que tenemos una ley bastante buena en papel, todavía nos falta mucho en aplicación. Y otro componente es que ahora también las y los funcionarios están obligados a prepararse y a conocer lo que son los derechos, particularmente desde la Constitución, y ya no pensarlo solo como un papel, sino como una forma de mirar las leyes y las obligaciones que tienen las autoridades. Perfecto, pues con eso ya nos queda un poquito más claro, ya tenemos un poquito más de información, pero quienes seguramente tienen más dudas son los chicos allá en casa, así que vamos con una pregunta más de nuestros televidentes. Hola, me llamo Mia Naomi, vivo en la ciudad de Puebla. ¿Cómo toman en cuenta a los niños en los procesos de Tejiendo Redes? Pues mira, tengo que contarte que Tejiendo Redes surge en 2016 y desde su origen todo lo que hacemos es intergeneracional. Es decir, cuando yo bromeaba hace ratito de los que nacimos el siglo pasado y ustedes que nacieron hace poco, tienen una experiencia ustedes y nosotros tenemos otra. Así es que si juntamos nuestras experiencias vamos a aprender más, tanto ustedes como nosotros. Y eso implica que nosotras, las personas adultas, tenemos que escuchar más y ustedes tienen que participar también mucho más. Así es que todo lo que hacemos es intergeneracional. Así es que cuando ustedes busquen información nuestra o en nuestro canal de televisión Ojin TV, así se escribe Ojin TV, van a ver que todas las conversaciones que tenemos de cualquier tema, siempre hay adolescentes, niños y niñas y personas adultas hablando, por ejemplo, sobre las elecciones, sobre trabajo infantil o cualquier otra temática que les interese o que sea digamos, que afecta a niños y niñas, pero todo el tiempo estamos buscando que sean escuchados ustedes y obviamente animamos a que también se organicen y sean parte de las decisiones. Así es que para nosotros es central hablar de diálogo intergeneracional. Así es, eso es súper importante y me parece muy valioso poder mencionarlo. Yo tengo otra pregunta. Ya en la cápsula escuchábamos un poquito acerca de los tratados internacionales. Entonces yo quisiera saber qué significa que los tratados internacionales precisamente estén incluidos dentro de la Constitución. Sí, hay que recordar que los tratados internacionales, como lo mencionan en algún momento de la cápsula, es el acuerdo que muchos gobiernos del mundo establecen para decir este derecho es importante protegerlo. Por ejemplo, la libertad de expresión. Que literalmente no te callen la boca o que no te impidan expresar lo que tú piensas, aunque sea diferente a lo que piensan otras personas. Entonces, eso se han puesto de acuerdo todos los países y dicen tenemos que proteger la libertad de expresión, tenemos que proteger la participación y la organización, así como se protege el voto, por ejemplo, tenemos que proteger que las personas no sean tratadas de forma diferente por su color de piel o porque sean niños o porque sean mujeres. Entonces, esos tratados internacionales es como el gran consenso para que la humanidad esté mejor y nos cuidemos para evitar guerras, evitar sufrimiento y evitar también que niños y niñas pues estén en una condición distinta en África que en México.
Nos falta mucho camino todavía, pero estos grandes acuerdos permiten que cada vez los países mejoren sus leyes y también sus instituciones se concentren más en lo más importante, en este caso proteger los derechos de niños y niñas. Claro, ya lo tenemos que es un trabajo que requiere muchísimo tiempo, no lo podemos hacer claro de la noche a la mañana y justo es porque eso que existen este tipo de instituciones como Tejiendo Redes de Infancia. Igual tenemos otra preguntita a uno de los chicos, vamos a ver la pregunta de Mateo. Hola, mi nombre es Jorge Mateo, tengo 10 años y vivo en la ciudad de Puebla. ¿Qué acciones cambiar la Constitución a favor de los niños y jóvenes? Sí, esto es algo que podemos y debemos de estar intentando, pero no es sencillo, tarda mucho tiempo. Les comenté de una experiencia de hace 2 años, en 2022, que Evaluación Justa, unas chicas, unas niñas, presentaron la primera ley que construyen ellas como niñas y como mujeres jóvenes. Se presentó, pero no logramos que todos los partidos políticos estuvieran de acuerdo. Se necesitan votos, digamos, hagan de cuenta que de 10 votos se necesitan 7 votos positivos para poder cambiar la Constitución. Entonces no logramos juntar 7 votos de los 10 que había. Entonces no logramos. Por eso es tan importante hacer tarea, trabajo, convencer para que se puedan dar reformas constitucionales. Pero seguimos insistiendo y luchando como lo hicimos en 2011, como se han logrado cambios de manera reciente también. Perfecto. Pues yo también quisiera saber, seguramente muchas niñas y muchos niños allá en casa se preguntan cómo afectan o de qué manera afectan estas reformas en la vida cotidiana de las y los mexicanos. Bueno, se supone que deben de beneficiar, o sea, tienen que ser reformas positivas. Por eso es que es tan difícil cambiarla, porque tenemos que llegar a un gran acuerdo y ahora con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, ya no se puede cambiar la Constitución en sentido regresivo, es decir, no podemos volver, imagínense por ejemplo que se autorizara que se le puede pegar a niños y niñas, eso no se puede hacer porque violaría la propia Constitución. Entonces, todo lo que podamos mejorar va a ser siempre hacia adelante, hacia algo positivo. Entonces, por ejemplo, ahora al reconocer en esta reforma constitucional los derechos humanos que tienen niños y niñas, no se les puede pegar, ni siquiera justificando que es para educarles, porque eso viola su dignidad y viola no solo la Constitución, sino también los tratados internacionales. Los niños y niñas tienen que participar porque es un derecho humano a nivel internacional que ya está protegido también en nuestras leyes. Entonces, hay avances. Nos falta todavía mejorar muchas cosas, pero sí hay avances importantes después de la reforma constitucional y eso permite que ahora los niños y las niñas incluso sean parte de las consultas que organiza el Instituto Nacional Electoral. El próximo mes de noviembre de 2024 van a ser consultados nuevamente para hablar acerca de sus derechos, buscando que los partidos políticos consideren estas opiniones que tienen niños y niñas en todo el país. Justamente respecto a este tema, Carlos, que nos está viendo allá en casa seguramente, tiene una pregunta al respecto. Entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar la pregunta de Carlos? Hola, soy Carlos. ¿Cómo incidir en la agenda pública y la Constitución si soy menor de edad? Una pregunta muy importante y muy interesante. Ya lo decía Juan Martín, ahorita en noviembre precisamente viene la consulta del INE para niñas y niños. Entonces justamente esto es una muy buena forma de poder escuchar nuestra voz y también pues incidir en estos temas. Pero además hay muchas otras formas, ¿no, Carlita? Justo ya habíamos platicado en ocasiones pasadas esta parte de que la organización entre grupitos es como muy importante, ¿no? Sí, Te organizas sí. con tus amigos, en la colonia, en la misma escuela y siempre encuentras como la forma de lograr o alcanzar ciertos objetivos a nivel de incidencia. Claro, recuerden que lo más importante también es luchar por nuestros derechos y si podemos hacerlo desde casa, desde nuestra colonia, con nuestros amigos, pues eso pues también genera que sea más fácil, más divertido y por supuesto que nuestra voz se haga escuchar. Y justamente pues también con esto queremos agradecer a Juan Martín Pérez García que estuvo con nosotros en esta tardecita. Él es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias por la invitación. Lamento no estar presencialmente con ustedes en esta ocasión. Ojalá sea pronto. Pues muchísimas gracias. Recuerden que también pueden seguir su página de internet tejiendoredesinfancia.org y también sus redes sociales. Igual en sus redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, igual hasta en TikTok, como Tejiendo Redes Infancia. Así es. Pues muchísimas gracias a Juan Martín Pérez García. Y bueno, pues con esto nos vamos rapidísimo a una pausa, pero no se vayan porque nosotros seguimos platicando aquí en Juego Derecho por Mis Derechos.
¿A qué tengo derecho? Derecho a la prioridad. Tienen derecho a que se les asegure prioridad en cuanto a protección y socorro ante cualquier eventualidad, así como ser atendidos antes de cualquier adulto en todos los servicios. ¿Cuáles son mis obligaciones? Ayudar a niños desfavorecidos. Todo niño y niña tiene el deber de ayudar a otros niños en situación de desventaja para que estos puedan disfrutar plenamente de sus derechos. Pues estamos de vuelta, este es su programa Juego Derecho por Mis Derechos y seguimos platicando sobre el aniversario de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos. Entonces, para eso tenemos un poquito más de información para que sigamos platicando y podamos ampliar más el tema. Perfecto, pues vamos a verlo. Creo que reprobaré el examen de mañana, amigos. ¿Por qué, Nacho? Pues no entiendo, Luis. Los derechos de niñas y niños suenan a esas cosas que no sirven para nada. Al contrario, Nacho. Los derechos están en nuestra vida todo el tiempo. Como tener un nombre, una familia, venir a la escuela. Sí, Valentina, pero esas cosas son obvias, ¿no? Pueden sonar obvias, pero el punto es que todas las personas tengamos las mismas condiciones para vivir y crecer. Exacto, Melissa. Sin importar dónde nacimos, nuestro sexo, color de piel, el dinero que tengamos o nuestra religión. Por ejemplo, como niñas y niños tenemos derecho a la supervivencia. ¿Supervivencia? Sí, se refiere a que se proteja nuestra salud, tengamos alimentación nutritiva, contemos con una casa o un medio ambiente sano. ¡Qué chido! También tenemos derecho a que las personas adultas nos cuiden y nos protejan. Nadie debe dañarnos ni hacernos sentir incómodos o inseguros. ¡Ah, qué alivio! Además, tenemos derecho al desarrollo, es decir, recibir educación, informarnos, divertirnos, practicar deportes y convivir en paz. ¡Genial! Y tenemos derecho a la participación, a opinar y ser tomados en cuenta sobre los asuntos que nos afectan. Como ves, los derechos son muy importantes. Pero su cumplimiento y protección no solo es obligación de los demás, sino también nuestra. ¡Claro! Tenemos que respetar los derechos de los demás y hacer que se respeten los nuestros. Y enseñar a los demás que también tienen derechos. ¿Y cómo sabemos cuáles son? Los derechos se encuentran en la Constitución Política de nuestro país, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en muchas otras leyes. Es importante que los conozcamos para saber cómo ejercerlos. Y para que nos vaya bien en el examen. Todas y todos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas, sin importar nuestro sexo, raza, edad, cultura, religión, condición social o discapacidades. Estos derechos permiten nuestro desarrollo físico, mental, emocional y social. Es importante que conozcas tus derechos para poder ejercerlos y hacerlos valer en caso de que no se respeten. El acceso a la justicia es el derecho que te abre las puertas de las autoridades para resolver tus problemas y garantizar el respeto de tus derechos humanos. Si sientes que estos son violados, acércate a una persona de confianza para que te acompañe ante la autoridad que puede ayudarte. Haz valer tus derechos. Y nunca olvides respetar los derechos de los demás. Pues con esto nos queda ya muchísimo más claro todo el tema de los derechos humanos, de cómo hacerlos valer y también pues cómo incidir en ellos, ¿no? Entonces eso me parece muy importante. Y justamente para seguir platicando sobre esta conmemoración del aniversario de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, se encuentra con nosotros Salvador Sánchez Trujillo. Él es director de la Red para Infantes, Adolescentes y Jóvenes. ¿Cómo estás, Salvador? Qué gusto saludarte. Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Muchas gracias. Nuevamente contento de estar nuevamente en este gran foro que habla y que promueve los derechos hacia los niños.
Así es, pues la verdad es que también nosotros muy contentos de recibirte nuevamente y ahora, bueno, pues platicando precisamente sobre esta conmemoración que es súper, súper importante y que, bueno, justamente yo quisiera preguntarte, ¿cómo se asegura la no discriminación precisamente en esta reforma? Bueno, sé que Juan Martín, que es todo un experto que también me antecedió en esta reforma, pues ya de haber explicado más o menos cómo se fueron dando estas reformas, ¿no? Es importante mencionar que la importancia de esta reforma es que fue constitucional. Esto, yo creo que hace tantos años los diputados no se esperaban el resultado de esta reforma porque tenían, al hacer una reforma constitucional en México, hay que cambiar, hay que pensar en otras reformas a otras leyes. Y esta reforma en general modificó, por ejemplo, la ley del amparo en nuestro país, o sea, tuvo que modificarse la ley al amparo, ¿no? Esta reforma básicamente lo que hizo fue incluir o incorporar a los derechos humanos internacionales dentro de los derechos constitucionales en México, o sea, agregarlos. Yo creo que una de las formas de cuidar lo que tú me decías de la no discriminación, pues es precisamente como alinear todos estos derechos nacionales que teníamos, poderlos comparar con los derechos internacionales y unificarlos con la estructura que se modificó el 10 de junio aquí en este país, en el 2011. Entonces, es una forma de no solamente de no discriminación, sino yo creo que estos derechos internacionales pues incluyen muchos otros temas, muchos otros derechos, que lo único que fue hacerlos, juntarlos, compararlos, sumarlos a la Carta Magna que ya teníamos en México y hacer una sola. Esa es la importancia de una reforma constitucional que se eleva a una ley, que se compara con leyes internacionales, que se mejora obviamente esta ley y obviamente pues es una de las grandes cosas que se pueden hacer. Una de las otras cosas importantes, como dices, de la no discriminación. La discriminación muchas veces se da en el ámbito laboral. En el caso de los pequeños pues no trabajan o los niños no pueden trabajar, pero otra de las reformas importantes a esta cuestión de la Constitución fue que las comisiones de los derechos humanos de todos los estados y las comisiones, y en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a partir de esta reforma ya pudo incluir derechos laborales, o sea, que también al final de cuentas, pues, quieras o no, tiene que ver con el tema de la no discriminación. Entonces se reformó en esta Constitución, en esta reforma se hizo que las comisiones estatales y la Comisión del Distrito Federal, en ese entonces era el Distrito Federal todavía, ya incluía también los derechos laborales y ya no solo competía a la Secretaría del Trabajo, sino también ya hoy en día las comisiones de derechos humanos pueden atender temas de discriminación en el ámbito laboral. Claro que la discriminación engloba muchísimos aspectos de nuestro día a día. Igual, una de nuestras amigas ahí en casita tiene una pregunta para nosotros. Entonces, ¿qué les parece si vamos a escucharla? Claro que sí. ¿Cuál es el papel de las asociaciones civiles en la defensa de nuestros derechos? Pues ahí tenemos la pregunta de Elena. Espero que Elena no haya ido manejando y que se haya distraído para hacer la pregunta. Se ve como si fuera manejando. Bueno, qué pregunta tan interesante, Elena. La verdad está padrísima, porque independientemente de que existen en México organizaciones no gubernamentales exclusivas para el tema de derechos humanos, exclusivas para la defensoría de los derechos humanos, todas las asociaciones civiles, independientemente del grupo de población que atiendan o en este caso, la temática, ¿no? Si es salud, si es educación, si es migración, pues son defensoras de los derechos porque al final es lo que trabajan con sus beneficiarios. Una de las cosas interesantes y fíjate cómo lo podemos conectar la pregunta de Elena con el tema de la reforma, es que la reforma también hablaba mucho de promover, respetar y proteger, así como también garantizar los derechos humanos. O sea, la reforma también incluyó esta parte de hacer más específica las 4 obligaciones de las autoridades en cuanto a derechos humanos, que era promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En este caso, las organizaciones que atienden a niños, sin duda alguna, pues forman un papel importante porque se convierten en promotoras.
se convierten en comunicadoras, se convierten en formadoras, se convierten en defensoras también. Y entonces, a su vez, el niño que se acerca a una organización a ser beneficiario, a ser voluntario, a trabajar, en fin, a recibir los servicios, pues puede recibir este tipo de servicios también de promoción, de conocimiento, de formación, y que los pequeños aprendan obviamente cuáles son sus derechos y cómo hacerlos valer ante las autoridades. Por supuesto, es súper importante también conocer esta parte para que también como niñas y niños también se puedan defender estos derechos. Y tenemos una pregunta más del público, vamos a ver qué nos pregunta Romina. ¿Cuál es el mayor obstáculo para defender los derechos? Perfecto, una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Cuál es el mayor obstáculo para defender nuestros derechos? Bueno, pues Romina hace una excelente pregunta. Yo creo que el primer obstáculo es el que no nos animamos, ¿no? El que pensamos que es una cuestión de autoridad, o pensamos que es una cuestión de edad, o que si es un adulto. En el pequeño reportaje que sacaron antes de iniciar la entrevista, al final lo decía, ¿no? Le decimos a los niños: piensas que fuiste vulnerado en uno de tus derechos, acércate a un adulto, que ese adulto se acerque a una autoridad y que esa autoridad te lleve a las instancias, ¿no? Llámese Comisión de Derechos Humanos, llámese juez, llámese policía, en fin, llámese en alguno de estos lugares donde puede ser. Entonces, el primer obstáculo es no conocer los derechos, ¿no? El que el niño no lo conozca, obviamente, y que diga, pues no sé si me están vulnerando o no. Entonces, el primer obstáculo yo diría que es ese, el conocimiento, el que no promovemos, el que no educamos, el que no informamos, el que no promovemos, obviamente, en la población infantil, que tienen derechos y que deben hacerlos valer. Ese sería el primer obstáculo que podríamos contestarle la pregunta a Romina sobre el tema de los derechos. Sí, que justo muchas veces la vulnerabilidad viene del desconocimiento, ¿no? Totalmente. Es justo lo que nos platicaba Salvador. Igual tenemos otra chiquilla que tiene otra pregunta. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué va a hacer el gobierno por las infancias y los jóvenes? Ahí lo tenemos. Bueno, pues habría que preguntárselo al gobierno. Bueno, mira, el gobierno es una instancia muy importante para el tema de la defensa de los derechos. Es muy importante los órganos de gobierno, porque acuérdense que las comisiones de derechos humanos atienden todo aquel derecho vulnerado a través de una autoridad. Sé que promueven el tema de los derechos, sé que se hacen propuestas gubernamentales, se hacen actualizaciones, se hacen reformas, se hacen muchas propuestas, y al gobierno le toca legislar, ¿no? Al gobierno le toca hacer legislaciones, le toca inyectar recursos, le toca promover, le toca escuchar a la población, escuchar a los niños, como fue el ejercicio que hicimos como Red por la Infancia acerca de la agenda política, donde le pedíamos a las autoridades, a las futuras autoridades, que conocieran la parte de derechos y que escucharan a los niños que únicamente querían que las próximas autoridades conozcan que hay, ¿no? Que hay redes, que hay iniciativas, que hay derechos que les preocupan a los niños. Entonces yo creo que la autoridad lo que le toca es escuchar sin duda alguna a su población y obviamente por consiguiente legislar, ¿no? Acerca de la promoción de los derechos. Así es un tema muy importante. Hoy en día, bueno, pues hay que también nosotros trabajar desde esta parte para que también las autoridades y las instituciones pues nos escuchen, ¿no? Que también nuestra voz sea una parte importante para poder lograr todos los cambios que quisiéramos y, por supuesto, también la defensa de nuestros derechos. Y bueno, pues con esto nos vamos rapidísimo a una pausa, pero no se despeguen porque seguimos platicando más aquí en Juego Derecho por mis derechos. ¿A qué tengo derecho? Derecho a la identidad. Tienen derecho a contar con un nombre y los apellidos que le correspondan, así como a ser inscritos inmediatamente al registro civil, contar con una nacionalidad y preservar su identidad.
son mis obligaciones? Fomentar la cultura de la paz. Los niños y niñas tienen el deber y la responsabilidad de establecer relaciones amistosas y resolver sus conflictos de forma pacífica. Pues volvemos a este pequeño corte aquí en Juego Derecho por mis derechos y tenemos un par de actividades que nos gustaría mostrarle para que se animen a participar. Brian, ¿cuáles son las actividades? Así es, Carlita, tenemos muchísimas actividades de las que podemos irles platicando y por supuesto que son importantes que participemos. Primero que nada está este bazar, no lo usas, para nosotros tiene un gran valor. Aquí, bueno, pues Fundación Sabías que recibe ropa, zapatos, accesorios, electrodomésticos, libros, juguetes y muchísimos más artículos en buen estado. Así que si ustedes están interesados en poder donar aquellos artículos que estén en buen estado y que ya no utilicen, pueden contactarlos al 214-5047 o visitarlos directamente allá en la calle 20 Sur 3108A en el fraccionamiento El Mirador. Y por supuesto, no podíamos dejar pasar este curso Procuración de Fondos que organizan nuestros amigos del Centro de Formación y Desarrollo Institucional Mayoca, justamente para conocer los principios básicos de la procuración de fondos a través del aprendizaje de estrategias y técnicas para el diseño e implementación de campañas financieras. Así que para más información ustedes pueden ingresar a la página www.cefodim.com o bien contactarlos a través de WhatsApp 22 22 80 31 95. Recordemos que este curso estará del 31 de mayo al 21 de junio, así que ya queda muy poquito, es momento de que puedan ponerse en contacto. Y por supuesto también no se pueden perder este diplomado en innovación, gestión social para organizaciones de la sociedad civil 2024. Este tiene modalidad en línea, inicia en julio, así que estamos a un muy buen tiempo para que se puedan inscribir. Son 8 módulos de 80 horas, es decir, son 4 meses, con becas del 80% y por supuesto tiene cobertura nacional. Este diplomado tiene cupo limitado, así que es momento de que hagan ya su registro a través de la página de internet www.fundacioncozumel.org o también a través de www.fortalece.org. Gracias a nuestros amigos de Fundación Cozumel, por supuesto, por este diplomado. Y también tenemos esta iniciativa Pide la Mesa con Causa en diferentes lugares. Ya estamos viendo parte de los lugares que están, por supuesto, entrándole a esta iniciativa. ¿En qué consiste? Bueno, pues que el restaurante donará el 15% de tu cuenta en apoyo a Doctores Apapachos y tu fundación Abre tu Corazón sin cargo extra para ti. Así que ahí estamos viendo la lista para que vayan, disfruten y por supuesto también con esto estén apoyando a quienes más lo necesitan. Ahí tenemos esta lista, entre ellos pues Casa del Mendrugo, Casa Reina, La Jalisquilla, Macaria, la Estancia de los Tecajetes, muchísimas opciones donde ustedes pueden ir a disfrutar y por supuesto también con eso apoyar a quienes nos necesitan. Y también tenemos esta iniciativa Dona Papelería de nuestros amigos del voluntariado del Hospital del Niño Poblano. Ahí pueden ustedes donar colores, lápices, sacapuntas, estampas, bueno, todo lo que tenga que ver con papelería, ahí ustedes lo pueden donar, obviamente que esté en buen estado o bien también puede ser nuevo, ya que su donativo brinda oportunidades. Si ustedes quieren entrarle a esta iniciativa, pueden contactar a nuestros amigos del voluntariado del Hospital para el Niño Poblano a través de su número telefónico 22 22 25 71 24 o visitarlos directamente allá en Calle de la Niñez sin número, Colonia Concepción La Cruz, en San Andrés Cholula. Recuerden que todas estas aportaciones son súper importantes y muy valiosas para que también el voluntariado pueda seguir haciendo su trabajo. Y también no podemos perdernos estos baños de ciencia que tiene el Consejo Puebla de Lectura a partir del 2 de marzo, que ya empezó, pero todavía nos quedan algunas actividades. Este 29 de junio tienen el tamaño real de los planetas impartido por Marco Antonio Tapa Valerdi. Este es un evento gratuito. A partir de las 12 horas pueden entrar niñas y niños de 6 a 12 años. Esto en la 14 Norte, número 1802, en el barrio del Alto, para que, bueno, pues podamos disfrutar un poquito más de estas actividades. Recuerden que la lectura es súper importante y, bueno, pues con estos baños de ciencia que organizan nuestros amigos del Consejo Puebla de Lectura, vamos a tener muchísimos aprendizajes y muchas cosas de las que podemos ir conociendo. Siempre se aprende algo nuevo. Justo estamos viendo que en esta ocasión tuvimos bastantes actividades, muchas para que puedan participar a lo mejor en familia, con los chiquitos, súper interesante y que bueno, claro que están invitados todos a participar. Igual tenemos un par de preguntitas más de nuestros espectadores, entonces, ¿qué les parece si vamos a ver la pregunta de Mia Naomi? Hola, me llamo Mia Naomi, vivo en la ciudad de Puebla. ¿Qué podemos hacer para reducir el impacto de la pandemia en los derechos? Ok, qué importante, ¿no? El impacto de la pandemia en los derechos. Eso me parece bien interesante, Salvador. Sí, fíjate que es muy importante, y no solo por la pregunta que hace Mía,
sino porque fíjate a qué altura estamos, ¿no? Y a los niños aún les sigue preocupando el tema de la pandemia. Podemos decir que la pandemia ya terminó, a lo mejor que nos olvidamos de ella, ¿no? Pero no, aún los niños, que fueron los que más sufrieron este tema de la pandemia, el aislamiento, la enfermedad, el que no se les daba la información correcta, que no sabía si iban a morir sus papás, etcétera. Ese fue el gran impacto. Ese fue el gran impacto que tuvo en los niños, que no sabían, estaban faltos de información, veían la televisión, pero no entendían, escuchaban que se morían, escuchaban esto, veían al papá enfermo, a la abuela, y muchos que perdieron a muchos familiares, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar el tema de derechos para reducir este impacto? Sin duda alguna es con información, ¿no? Los niños y las niñas, los adolescentes y los jóvenes tienen el derecho a estar informados, dicen, a acceder a información veraz. Lo vamos a ver en próximos programas, hay este gran derecho que tienen. Entonces, el cómo reducimos, el que no dejemos que el niño interprete, ¿no? El que el niño debe tener la información clara, veraz y oportunamente para que no se lo dejemos a interpretación de un niño. No es lo mismo interpretar la enfermedad de un papá, un adulto, a interpretarla a un niño. El niño lo está pensando desde el lado de amor, desde el lado del corazón, ¿no? Y el adulto pues, lo ve más como el tema médico. Entonces, yo creo, Mía, que lo que mejor podemos hacer, y tú como niña, lo que puedes hacer es hacer valer tu derecho a la información, que se te dé la información verdadera, clara y en el momento que se te deba dar. Por supuesto, eso es súper importante y me parece muy valioso que podamos tomarlo en cuenta, no solamente allá en casa las niñas y los niños, sino también los papás. Eso es súper, súper valioso y muy importante. Y tenemos una pregunta más que nos hace Natalia, así que vamos a ver qué es lo que quiere saber en esta tarde. Hola, ¿cómo impactó la pandemia al desarrollo de los derechos por la infancia? Perfecto. ¿Cómo impactó la pandemia en el desarrollo de los derechos de las infancias? Me parece bien interesante, ¿no? A veces uno no pensaría que eso pasó, ¿no? Pero realmente, ya escuchando un poquito lo que comentaba Salvador, pues nos damos cuenta que sí, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, todavía hay muchos estudios. Nosotros hicimos un estudio como RIA, hicimos una investigación el año pasado donde precisamente, ¿no? No fue una investigación, fue un estudio de caso, mejor dicho, donde analizamos con un grupo muy determinado de alumnos y alumnas de diferentes escuelas, dentro de ellas estaba el CENCH, me acuerdo perfectamente, hicimos una muestra con los niños y los fuimos a preguntar precisamente este tema de la pandemia, cómo había impactado la pandemia en ellos, qué sentían todavía en estos momentos. Y era esta cuestión precisamente, ¿no? El que no habían tenido información, el que no sabían si iba a volver a venir una pandemia, por ejemplo, el que nunca entendieron por qué una enfermedad que empezaba con una gripa, por decirlo, se iba, ¿no? Hasta perder a un familiar, en este caso. No olvidemos que hubo niños que perdieron a sus dos papás, por ejemplo, a sus abuelos queridos. Entonces, todo esto, pequeña, sin duda alguna, impactó demasiado porque hizo repensar, ya lo decían ahí en el foro, nos hace pensar un poco el cómo el niño debe de acceder a información para estar perfectamente informado y saber qué tipo de derechos tiene en el caso de una pandemia, ¿no? Que tampoco estamos exentos a que vuelva a ocurrir. No va a pasar en estos momentos, ¿verdad? Pero sí nos hace, como dice ella, ¿cómo impactó? Pues impactó el que nos hizo reflexionar, el que nos hizo pensar, el que nos hizo repensar en la forma en que se aborda este tipo de problemas entre la población infantil para disminuir el impacto negativo en ellos de todo lo que implica una pandemia mundial, ¿no? Por supuesto, la verdad es que sí, y me parece que hoy en día pues las niñas y los niños deben tener la información adecuada en el momento preciso, no solamente en estos temas, ¿no? En cualquier tema. Yo creo que también, como ya lo hemos platicado en este espacio, las y los papás, es súper importante que también tengan esta comunicación con sus hijos y por supuesto puedan brindarles la información adecuada en el momento preciso. Pero bueno, justo con esto estamos llegando ya a la parte final de este programa, no sin antes pues también agradecer a quienes nos acompañaron el día de hoy, por supuesto a Juan Martín Pérez García, que es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, y por supuesto a Salvador Sánchez Trujillo, presidente de la Red para Infantes, Adolescentes y Jóvenes. Salvador, pues un último mensaje que quieras darle a las personas que nos están viendo allá en casa. Pues como siempre, muchas gracias a SICOM, muchas gracias al Gobierno del Estado que nos ha estado brindando este espacio, que hay una excelente aceptación por parte de los niños y las nuevas organizaciones,
Gracias a Juan Martín. No se imaginen, él representa en México una de las grandes autoridades y de las voces cantantes de derechos humanos infantiles por haber presidido la Redim, que es la Red de los Derechos de los Niños, y hoy en día Tejiendo Redes. Entonces también fue un honor tenerlo como invitado y que nos haya también ayudado con este tipo de programas. Así es que sigan en contacto con nosotros, sigan participando. Gracias a todos los pequeños que participan. La verdad es que la RIAG está para eso y les agradecemos mucho una emisión más, y obviamente a ustedes también, que lo hacen con mucho cariño y de manera desinteresada. Por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias, Salvador. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Ya sabes que nos encanta recibirte, ya sea a través de Zoom, aquí en el foro. Pues la verdad es que es maravilloso poder contar contigo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un gusto poder estar con ustedes. Nos vemos en la siguiente emisión. Yo soy Brian. Yo soy Carla. Y esto fue Juego Derecho por mis derechos.